Semejantes a las puertas etruscas y a las entradas de los mercados helenísticos, los primeros arcos de triunfo en número de 3 fueron levantados por Estertinio en el año 196 a.C. Posteriormente, Escipión el Africano lo imitó, erigiendo uno en la cumbre del Capitolio. La reconstrucción del templo de Júpiter Capitolino, destruido por un incendio, dio ocasión al dictador Lucio Cornelio Sila para introducir en Roma la arquitectura de mármol, entre el año 82 y el 69. De la misma época data el Tabularium, sede de los archivos, todavía conservado en la vertiente capitolina que mira al foro. Por primera vez se combinaron aquí arcos con columnas. El arco etrusco se alojó en el intercolumnio griego, en este caso entre semicolumnas toscanas en la parte baja y jónicas en la superior. El primer teatro petrio fue levantado por Pompeyo en el año 55 a.C., inspirándose en el de Mitilene, con capacidad para 12.000 espectadores. Las graderías descansaban sobre bóvedas y el fondo de la escena consistía en un gran muro helenístico decorado con nichos y estatuas. Sus fachadas externas recordaban las del Tabularium. En tiempos de César, cristalizó un sistema constructivo destinado a tener gran duración en Roma. Realizado a base de hormigón, revestido con placas de piedra o de mármol, nos ofrece su ejemplo más representativo de esta época en las ruinas de la Basílica Julia, de 101 metros de largo por 49 de ancho, con 5 naves y rodeada de pórticos y tiendas. No se conserva ninguna obra escultórica romana anterior al siglo III, si bien sabemos que en el 306 se levantó la primera estatua ecuestre representando al cónsul Quinto Marcio Trémulo. El colosalismo se introdujo con el Hércules y el Júpiter del Capitolio, del 305 y el 293 respectivamente, imitaciones de la gigantesca Atenea Promacos de la Acrópolis ateniense. Desde la toma de Corinto, en el 146, se importaron numerosas estatuas griegas para embellecer Roma, a la vez que escultores griegos como Arcesilao o Pasíteles se establecían y trabajaban en ella. Mientras tanto, el genio autóctono parecía concentrado en los realistas retratos de antepasados o de contemporáneos, de una objetividad impresionante, rudos, fuertes y enérgicos. De la época de Sila data el retrato del actor Norbano Sorix, del año 50, el sacrificador Cecilio Metelo, actualmente en el Museo Vaticano. Otra faceta de este realismo romano fueron los frisos narrativos, tales como los de la panificación en la tumba de Eurisaces, o los de el Ara del Campo Marcio, con escenas de victorias marítimas y las funciones del censor que lo dedicó. Las más antiguas pinturas romanas conocidas son las de unos sepulcros de Esquilino del siglo III, con narraciones de batallas o escenas de la vida privada. Bajo Sila, entre el 138 y el 78, las pinturas de la Casa de los Grifos en el Palatino señalan la aparición del llamado primer estilo pompeyano, caracterizado por imitar columnas embebidas y placas de revestimiento en mármoles polícromos, estucos con relieve de vides enroscadas, pobladas de aves y grifos, aparecen asociados a estas pinturas. En los pavimentos encontramos el primer mosaico teselato, formado dibujos con pequeños cubitos o teselas de mármol con medallones de opus sectile que tienen precedentes en la Pérgamo de los Atálidas. De los tiempos de César datan las pinturas de una casa del Esquilino, hoy en el Vaticano, representando grandes paisajes marinos con el pretexto de ilustrar episodios de la Odisea. Las grandes visiones de este tipo, enmarcadas por un fingido conjunto de zócalo, muros y celajes, pilastras y columnas, constituyen el llamado segundo estilo pompeyano. El helenismo, 300 antes de Jesucristo, 300 después de Jesucristo. El fenómeno del helenismo constituye un segundo milagro griego. El injerto de la combatividad continental de los macedonios favoreció las posibilidades de expansión adormecidas hasta entonces en los mercaderes del litoral. Así, los griegos, unificados por primera vez en su historia dentro del imperio macedónico, pudieron lanzarse a la conquista de los más prestigiosos países del mundo civilizado que les rodeaba. Cuando Alejandro murió en Babilonia en el año 323 a.C., su imperio se extendía desde Italia al Indo y desde el Mar Negro hasta Egipto. Los mayores estados conocidos, Egipto y Persia, se habían convertido en simples provincias suyas. Desaparecido su jefe, los generales de Alejandro se distribuyeron el colosal imperio a su antojo, pero aún separados, los estados de Siria, de Egipto, de Persia o de la vieja Grecia
mantuvieron una estrecha vinculación por la lengua, convertida en verdadero idioma internacional, por la mentalidad, por un comercio cosmopolita y por unos intercambios culturales y un arte también cosmopolitas. Bajo la égida de los estados militares y del comercio internacional, el mundo helenístico se significó por la concentración del poder en manos de unos pocos, circunstancia que convirtió el arte en un privilegio de unos clientes lejanos, reyes, tiranos o poderosos comerciantes, que de ningún modo podían sentir su problemática tecnológica o funcional, sino que lo utilizaban en un sentido estratégico, como elemento publicitario. En efecto, las grandes obras del arte helenístico son esencialmente publicidad del Estado o publicidad del poder económico. La preocupación por la calidad tiende a desaparecer y es sustituida por la idea del acabado. No hay una lógica exigente en los problemas de diseño, pero sí se exige una perfección mecánica en las soluciones. Por ello podemos comparar un templo helenístico con una carrocería de Studebaker. El colosalismo se hace imprescindible en este arte publicitario, como lo fue en tiempos de Ramsés II, y lo es actualmente para los capitalistas de los Estados Unidos. Tampoco puede faltar la ostentación de la riqueza en la variedad de los mármoles, de bronces y de mosaicos, y en la proliferación de adornos, tal como ocurrió en la época de los emperadores de Bizancio o con el metro de Moscú, construido bajo el mandato de Stalin. Formaba parte de esta finalidad publicitaria la esencia teatral del arte. En arquitectura, el teatralismo condujo a los juegos de movimiento en las masas con sus efectos de luz, del mismo modo que harían en el barroco los jesuitas en su propaganda católica contra el protestantismo. En escultura impera la fusión de las estatuas con la atmósfera para crear el ilusionismo de la realidad. La pintura está dominada por el ilusionismo de las perspectivas, las falsas columnatas, los falsos revestimientos lujosos, las falsas ventanas con paisajes al fondo, así como por una tendencia realista en el paisaje, el bodegón y el retrato personal. El siglo III antes de nuestra era fue una época de grandes templos. En Samotracia, el Arsinoeón constituye el primer tolos dedicado al templo antecesor del Partenón de Roma, del Panteón de Roma, del Santo Sepulcro de Jerusalén, de San Vidal en Ravenna y de la Catedral de Brasilia. El templo de los Cavires, el primer santuario en forma de basílica con el añadido de un ábside, constituye el antecedente de las grandes basílicas cristianas, desde Santa María la Mayor de Roma hasta las catedrales góticas. En el siglo II se levantó en Atenas el mayor de los templos corintios, el Olimpieion, de 107 metros de largo por 51 de ancho, que todavía eleva sus columnas de 17 metros de altura en el parque de Zapeion, obra del liberto griego que llevaba el nombre romano de Marco Cosmio. Su colosalismo nos permite imaginar el efecto que producirían los ya desaparecidos templos jónicos, todavía mayores, que se levantaron sobre los primitivos Artemisión de Éfeso y Didymeón de Mileto. El florecimiento de una potente clase de mercaderes y su influjo político dieron empuje al desarrollo de la primera arquitectura civil, corporativa y mercantil del mundo. Ejemplo de esta nueva orientación nos lo ofrecen las grandes salas cuadradas para asambleas como el Boleuterión de Mileto y las salas hipóstilas como la Lonja de Delos. Se levantaron asimismo mercados en Priene, Pérgamo, Magnesia, etc., rodeados de pórticos, columnarios y tiendas, hospederías como el Leonidaion de Olimpia, construcciones como la Torre de los Vientos de Atenas, indicadora de la dirección del viento y sostén de unos relojes públicos de sol y de agua, y bibliotecas como la de Pérgamo, con un pórtico de 2 pisos, dórico el inferior y jónico el alto. Centro típico del momento helenístico, no sólo por constituir quizás el lugar de máxima concentración económica, sino asimismo por su voluntad de predominio cultural, fue Pérgamo, en Asia Menor, al servicio de cuyas bibliotecas se inventó el pergamino. La dinastía atálida que gobernaba allí construyó un extraordinario palacio real en la cúspide de un sistema de terrazas en el que se sucedían de abajo a arriba el mercado, los templos, la biblioteca, el museo y el palacio, todo ello rodeado de jardines. A este conjunto pertenecía el altar de Zeus, que se reconstruyó con sus materiales auténticos en Berlín. Se trata de una plataforma o podio de 37 metros de largo, 34, 60 de ancho y 10 de altura, a la que se accede por una escalinata situada en el interior del rectángulo. Un friso escultórico en alto relieve llena casi por completo los paramentos del podio. En lo alto se desarrolló un templo jónico con planta en forma de V.
En obras como la descrita se nota la gratuidad de unas formas empleadas fuera de todo sentido constructivo. Este fenómeno se acentúa en los muros del fondo de los escenarios del teatro, como el de Éfeso del siglo I a.C., en el cual un caprichoso juego de columnas y entablamentos entrantes y salientes, de puertas y nichos con estatuas constituye una fantasía arquitectónica destinada a provocar efectistas contrastes de luces y sombras. Complejo basado en todos los caracteres helenísticos, es el conjunto de templos erigidos en Baalbek, Siria, durante los siglos I y II de nuestra era. El llamado Templo del Sol, con columnas corintias sin estriar, se apoyaba sobre un elevado podio situado en el centro de un períbolo o plaza porticada. La entrada a este recinto se realizaba, como en los tiempos egipcios, a través de otro patio de planta hexagonal y rodeado de columnas. Otros edificios de Baalbek llegan a un gran barroquismo, como el templo de Baco, circular, con paramentos cóncavos, hornacinas y columnas exentas. En estas construcciones los arcos sustituían en ocasiones a los arquitrabes y la columna griega se combinó con el arco romano, según la fórmula que seguirían el arte bizantino y románico. En Asia se divulgó el tipo de sepulcro de torre. En Petra, en la actual Jordania, dentro del estrecho valle de Wad, afluente del Araba, se hallan las extraordinarias tumbas rupestres de tradición hitita, con teatrales fachadas helenísticas, ricas en concavidades y convexidades, esculpidas en la roca. La escultura helenística continuó y exageró las direcciones iniciadas en tiempos de Alejandro. El friso del altar de Pérgamo, con una gigantomaquia atribuida a Menécrates de Rodas, procede de los frisos bélicos de Escopas, respecto de los cuales se acentúan todavía más la agitación, el recargado y los elementos del gran guiñol, efectistas manifestaciones de dolor y de odio. También en la iniciativa de los atálidas de Pérgamo se debe el monumento conmemorativo de las victorias de Átalo I sobre los gálatas, conservado en su mayor parte en el Museo Romano del Capitolio. En sus estatuas destaca el gran realismo de la expresión, los muertos, los moribundos, los que todavía luchan y sobre todo el patético grupo del que acaba de matar a su esposa y se clava un puñal en el pecho. Se percibe asimismo el interés iniciado por Escopas de representar los auténticos rasgos de las razas exóticas, abandonando el viejo idealismo unificador. Se manifiesta en este último fenómeno un gusto realista, muy burgués, que se acentúa en la escultura anecdótica, como el niño con un ganso, la vieja ebria del Capitolio, la Ariadna dormida del Vaticano, el fauno borracho y dormido, llamado Barberini, y el hermafrodita. Típicos de este periodo son dos conjuntos de efectos teatrales agitados en los que, para captar la totalidad de la obra, ésta ha de ser contemplada desde diversos ángulos. Sus ejemplos más representativos los encontramos en el grupo de Laocoonte con sus hijos, aprisionados entre los anillos de una serpiente, y el conjunto denominado del toro farnesio, esculpido en los talleres de Rodas. El repertorio emotivo de la época nos ofrece también obras eróticas, junto a otras que reflejan la pasión deportiva, tales como las estatuas de púgiles y gladiadores. Otro tipo de esculturas viene constituido por aquellas que imitan las obras del pasado, como el espinario, niño que se saca una espina del pie, concebido al modo arcaico, y las conocidísimas Venus de Milo y Nike de Samotracia, que recuerdan el estilo de la época de Fidias. Es interesante anotar la aparición de sarcófagos a modo de reducciones de las tumbas licias, con figuras entre columnas, imitación de estatuas áticas del siglo IV. En estos sarcófagos neo-áticos se basará uno de los tipos más empleados por los cristianos. La pintura helenística tuvo dos centros principales: Antioquía, la gran capital de Siria, interesada por el tiempo, y Alejandría, la capital de Egipto, interesada por el espacio. En Antioquía se crearon frisos narrativos y escenas históricas. En Alejandría se cultivaron los grandes paisajes con el desarrollo de la perspectiva y de un gusto por la naturaleza, plantas y flores que desembocaría en el bodegón. En la última de las ciudades citadas, la tradición egipcia de los rollos de papiro ilustrados del Libro de los Muertos dio origen a los primeros textos literarios miniados, como el Virgilio del Vaticano o la Ilíada de la Biblioteca Ambrosiana de Milán. En el siglo III de nuestra era, debió ilustrarse la versión de la Biblia llamada de los 70, en rollos de los que conocemos copias del siglo V. Por versiones judías posteriores tenemos noticias de un libro científico ilustrado en Alejandría, el libro de las plantas del médico Dioscórides, con iniciales decoradas y retratos.
La vieja técnica egipcia del tratado de piedras duras dio origen al camafeo, la escultura con policromía natural basada en las vetas del ónice. Junto a las pequeñas piezas trabajadas en esta técnica se conservan algunas relativamente grandes, como la taza Farnese, de 20 centímetros de diámetro, con una alegoría del Nilo y una gorgona, y los retratos de soberanos egipcios. Entre estos últimos se cuentan los dos que representan a Ptolomeo II con Arsinoe, conservados en Leningrado y en Viena. Obra maestra de vidriería que recuerda al camafeo es el vaso Portland de Londres, con relieves figurales en blanco sobre fondo azul. En orfebrería destaca el tesoro de Boscorreale, hallado cerca de Pompeya, con temas figurales convencionales, pero con adornos vegetales de un impresionante verismo.